Hola a todos, vamos a más una clase de fisiología humana. Aquí vamos a tratar de las hormonas córticos suprarrenales que corresponde al capítulo 78 del libro de Guyton. Siempre es importante hablar un poco de la anatomía de las glándulas que producen estas hormonas. Las glándulas suprarrenales son las encargadas de producir estas hormonas córticos suprarrenales. Son dos glándulas pequeñas que se encuentran allí en el polo superior del riñón. Pesan en torno de 4 gramos cada una. Internamente se divide en dos partes, una más interna que se llama médula suprarrenal y la otra más externa que se llama corteza suprarrenal. La más interna, la médula, representa un 20% del órgano y libera adrenalina y noradrenalina en respuesta a la estimulación simpática. Sin embargo, la corteza suprarrenal, que se encuentra más en la periferia, corresponde al 80% del órgano y libera estas hormonas corticosteroides. Las hormonas corticosteroides son mineralocorticoides, glucocorticoides y un poco de andrógenos. La corteza suprarrenal, que es la encargada de producir estas hormonas corticosteroides, secretan mineralocorticoides. Estos tienen el nombre debido a que afectan sobre todo a los electrolitos, es decir, a los minerales que se encuentran en el líquido extracelular, específicamente el sodio y el potasio. Los glucocorticoides llevan el nombre por tener efectos importantes de aumento de la glucemia, por eso es gluco de glucemia. Además, influyen en el metabolismo de proteínas y lípidos. También tiene esa capacidad de secretar andrógenos, pero en muy pequeña cantidad. Hay más de 30 tipos de esteroides, pero dos son las más importantes para la función endocrina: la aldosterona, que es el mineralocorticoide principal, y el cortisol, que es el glucocorticoide principal. La síntesis y secreción de estas hormonas vamos a estudiar ahora. En la corteza suprarrenal se divide en tres capas. La zona glomerular, que corresponde al 15% de la corteza, es la capa más externa y se encarga de secretar importantes cantidades de aldosterona. Esto se debe a que en esta zona existe la enzima aldosterona sintetasa. Esta es la enzima que, como su nombre indica, sintetiza la aldosterona. Y estas células son estimuladas especialmente por la angiotensina 2 y por la concentración de potasio. Pero hay también otras formas de estimular la producción de aldosterona, como por ejemplo la hormona corticotropina, pero eso en menor medida, que vamos a ver un poco más adelante. Por en cuanto, la angiotensina 2 y el potasio son los que estimulan la formación de la aldosterona. La siguiente capa se le llama zona fascicular y representa el 75%. Aquí podemos ver la zona fascicular que se encuentra en la corteza suprarrenal. Podemos ver que es la más ancha y es la capa media que se encuentra entre la zona glomerulosa y la zona reticular. Esta zona aquí se encarga de producir los glucocorticoides como el cortisol y la corticosterona y pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos. Están controladas principalmente por el eje hipotalámico hipofisario a través de la corticotropina. En el hipotálamo se libera la hormona corticoliberina, que viaja hasta la hipófisis para liberar la hormona corticotropina. Y es la hormona corticotropina o ACTH que va a viajar hasta la corteza suprarrenal, específicamente en la zona fascicular, para producir la liberación de estas hormonas. La tercera zona es la zona reticular. Esta es la capa más profunda y se encarga de secretar los andrógenos, la deshidroepiandrosterona y la androstenodiona, así también como pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. Esta zona también está controlada por el eje hipotalámico hipofisario. Las hormonas córticos suprarrenales son esteroides derivados del colesterol. ¿De dónde proviene este colesterol? 80% proviene de la lipoproteína de baja densidad, que es la LDL, y el 20% proviene a partir del acetato. La ACTH o corticotropina, liberada allí en la adenohipófisis, promueve en las glándulas suprarrenales la síntesis de estos esteroides, de estas hormonas córticos suprarrenales.
Además de eso, incrementa el número de receptores de la lipoproteína de baja densidad de la célula de la glándula suprarrenal. Entonces, cuando aumenta el número de receptores de estas lipoproteínas, entonces las lipoproteínas son captadas en mayor cantidad para poder producir a partir de su colesterol las hormonas córtico suprarrenales. Además de eso, aumenta la actividad de las enzimas que libera el cortisol a partir de la LDL. Dijimos que la LDL son lipoproteínas de baja densidad que se encargan de transportar colesterol. Ese colesterol transportado por la LDL es lo que se va a utilizar como sustrato para la producción de las hormonas córtico suprarrenales. Entonces yo tengo que liberar el colesterol de estas lipoproteínas de baja densidad. Para eso necesito esta enzima y es la ACTH que promueve la actividad de estas enzimas. Estas hormonas son producidas en las mitocondrias y también en el retículo endoplásmico. Aquí tenemos una lista de mineralocorticoides. La primera de la lista es la aldosterona porque es la más potente. Tiene 90% de actividad mineralocorticoidea. La desoxicorticosterona también es una hormona mineralocorticoide, pero se secreta en cantidades mínimas. Luego tenemos la 9-alfa-fluorocortisol, el cortisol y la cortisona. Podemos ver que estos dos también tienen efectos mineralocorticoides. Ahora aquí tengo los glucocorticoides y encabeza aquí el cortisol, que es el más potente. Presenta 95% de actividad glucocorticoide. No el 100%, el 5% su actividad sería mineralocorticoide. Es por eso que lo encontramos también en la lista de los mineralocorticoides. Luego tengo la corticosterona, tengo la cortisona, que tiene una actividad glucocorticoide casi como el cortisol. Tiene bastante potencia también en esa actividad. Luego tengo estos tres últimos, la prednisona, la metilprednisolona y la dexametasona. Estos tres son sintéticos. Y observen que desde la prednisona hasta la dexa es la más potente, incluso 30 veces más potente que el cortisol. El transporte se da por medio de plasma. Algunos pueden ir de forma libre, otros unidos a proteína plasmática. Un 40% viaja de forma libre y un 60% unido a proteína plasmática. Esta proteína plasmática puede ser globulina fijadora del cortisol o transcortina y en menor grado la albúmina. Tiene una semivida corta. Cuando está unido a las proteínas plasmáticas, su semivida es un poco más larga, de 60 a 90 minutos, debido a esa unión a las proteínas justamente, pero cuando va en forma libre, su semivida es mucho más corta, que es de 20 minutos nada más. La concentración también es muy pequeña. Aldosterona es de 6 nanogramos por 100 ml y el cortisol de 12 picogramos por 100 ml. Aquí vamos a ver las funciones de los mineralocorticoides. Habíamos dicho que los mineralocorticoides son varios, pero que la aldosterona presentaba un 90% de actividad mineralocorticoide, es decir, la hormona aldosterona es la más potente, por eso vamos a observar aquí las funciones de esta hormona. La actividad mineralocorticoide de la aldosterona es de 90% y solo un 10% corresponde al cortisol. La aldosterona tiene una actividad mineralocorticoide 3000 veces más que el cortisol. Pero en cuanto a concentración, podemos ver aquí que el cortisol presenta una concentración tan alta que puede llegar a ser 2000 veces más que la aldosterona, pese a su baja actividad mineralocorticoide. Y además de eso, podemos decir que el cortisol tiene una alta afinidad para unirse a los receptores mineralocorticoides. Solamente que allí en las células epiteliales del riñón existe una enzima que se llama 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2. Esta enzima evita la actividad de los receptores mineralocorticoides activados por el cortisol. La aldosterona tiene efectos renales y circulatorios. En el riñón produce la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Vamos a guardar eso, reabsorción de sodio y secreción de potasio. Esa es la actividad
de la aldosterona. Ahora, ¿qué hace en el sistema circulatorio? Aumenta el volumen del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque reabsorbe sodio y consecuentemente también se produce una ósmosis reabsorbiendo también el agua. Al aumentar el sodio y el agua, aumenta la volemia y consecuentemente aumenta la presión arterial. Tiene poco efecto sobre la concentración del sodio plasmático. ¿Cómo es que va a tener tan poco efecto si produce la reabsorción del sodio? Y eso se debe a la reabsorción de agua también, que se da por ósmosis. Entonces, ese sodio reabsorbido se diluye en el agua. Entonces, no hay cambios en la concentración plasmática del sodio. Además de esa reabsorción de agua, hay un aumento de la sed. Entonces, la concentración plasmática de sodio no se ve alterada. Volviendo a lo que estábamos diciendo, la aldosterona produce una reabsorción de sodio de agua, aumenta la volemia y consecuentemente aumenta la presión arterial. La presión arterial, una vez elevada, induce la excreción de sodio y agua, y a esto le llamamos natriuresis por presión cuando se trata de la excreción de sodio o diuresis por presión cuando se trata de la excreción del agua. Y a este fenómeno de primero la reabsorción de sodio, aumento de presión y ahora excreción de sodio se le llama escape de la aldosterona. Aquí tengo un dato, me dice que cuando el líquido extracelular se eleva entre 5 a 15% del valor normal, la presión arterial aumenta entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Cuando hay un exceso de la aldosterona se produce una hipopotasemia. Vamos a volver lo que estábamos diciendo. La aldosterona produce reabsorción de sodio y secreción de potasio hacia los túbulos renales para ser eliminados por la orina. Entonces produce una hipopotasemia, disminución de la concentración de potasio en la sangre. Justamente esa hipopotasemia va a llevar a una debilidad muscular por la alteración en la excitabilidad eléctrica del nervio. Vamos a recordar un poco la fisiología del aparato renal, que la reabsorción del sodio se produce por la bomba de sodio y potasio. Se recupera sodio y se excreta potasio. Cuando se acumula potasio dentro del túbulo renal, estos también tienden a ser reabsorbidos por el contratransporte hidrógeno-potasio. Entonces se elimina hidrógeno y se reabsorbe potasio. Solamente que el efecto sobre el potasio no se anula allí. Mismo así, continúa excretándose potasio. Inclusive ese efecto es más potente que la eliminación de hidrógeno. Entonces, esa eliminación de hidrógeno puede llevar a una alcalosis metabólica leve. Ahora, el déficit de la aldosterona produciría lo contrario, una hiperpotasemia, aumento del potasio en la sangre. Y eso tiene efectos muy dañinos en el corazón. Puede llegar a producir una toxicidad cardíaca. No sé si recuerdan el potencial de acción, que el exceso de salida de potasio puede producir una hiperpolarización. Cuando la célula cardíaca está hiperpolarizada, están menos excitables, entonces la contracción se encuentra más débil, inclusive puede llegar a producir arritmias. También estimula el transporte de sodio y potasio en las glándulas sudoríparas y salivales y en las células epiteliales. En esas glándulas salivales, recuerdan que tenemos los ácidos y los conductos. En los ácidos existe una secreción. Conforme van pasando por los conductos, existe una reabsorción de alguna sustancia y la secreción de otras sustancias. Entonces, a lo largo del conducto cambia la composición de esa secreción y justamente es la reabsorción de cloruro sódico que se produce en ese trayecto. La aldosterona intensifica esa reabsorción y también esa secreción que sería la de potasio. Cuando hablamos de actividades no genómicas tenemos que entender primero qué es actividad genómica. Las actividades genómicas son aquellos que dependen de la transcripción del gen. Las actividades no genómicas entonces son los que no dependen de la transcripción del gen. Aquí la aldosterona, al igual que la hormona tiroidea, también tiene actividades no genómicas. Aumenta la formación de AMP cíclico, que es un segundo mensajero, allí en el músculo liso vascular y en las células epiteliales de los túbulos colectores renales.
Y además de eso estimula otro segundo mensajero, que es el fosfatidilinositol. No se conoce muy bien el significado fisiológico. Y por último, vamos a regular la secreción de la aldosterona, ya sea aumento de la secreción o disminución de la secreción. Esta regulación de la concentración está íntimamente ligada al control de los electrolitos, el volumen del líquido extracelular, el volumen sanguíneo, la presión y los aspectos de la función renal. Aquí vamos a citar algunos ejemplos claros de lo que estaría regulando la secreción de la aldosterona. Dos de ellos ya habíamos comentado bien al inicio. La concentración de potasio afecta enormemente la liberación de la secreción de la aldosterona. El aumento de potasio va a producir un aumento de secreción de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio, secreta potasio. Entonces, si hay un aumento en la concentración de potasio en el organismo, la aldosterona se secreta para poder eliminarlo. Otro punto es el aumento de la angiotensina en el líquido extracelular. Este sistema renina-angiotensina podemos visualizar aquí. La renina es liberada por los riñones, convierte de angiotensinógeno a angiotensina 1. Y la enzima convertidora de la angiotensina es lo que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y aquí podemos ver que la angiotensina 2 viaja directamente hasta la glándula suprarrenal para producir aldosterona. La aldosterona entonces retiene sal y excreta potasio, aumenta el volumen, aumenta la presión, etc. El aumento de iones sodio, recuerdan que el efecto de la aldosterona es reabsorción de sodio, entonces aumenta la concentración de sodio en el organismo. Ese aumento de la concentración de sodio en el organismo produce muy poco efecto sobre la concentración de la aldosterona, apenas reduce la concentración de la aldosterona. Y por último tengo aquí la CTH o corticotropina liberada por la glándula hipófisis, específicamente la adenohipófisis. Este también tiene un efecto estimulante sobre la glándula suprarrenal para producir la aldosterona.